Soy Manuel M. Gaspar y hoy vamos a hablar de un tema que se llama ¿Cómo pagar tus adeudos para que salgas de tus deudas financieras? Lo primero que debes de saber es conocer tu nivel de endeudamiento, ya que dependiendo del nivel de endeudamiento vas a tener opciones para realizar más rápido el pago de tus deudas y las posibilidades de cómo vas a trabajar el pago de tu deuda son diferentes si tu nivel de endeudamiento es mínimo o estás en un estado ya propiamente de una quiebra financiera. Para términos técnicos, considero que el nivel de endeudamiento mínimo es aquel cuando tu deuda tú la puedes pagar en un periodo no mayor a 3 meses de tu sueldo. Quiere decir que si yo pagara una deuda, esta no supera un mes de mi sueldo neto, donde simplemente pues me atrasé un poco en pagos o no hice completamente mis pagos, pero en realidad pues no requiero ningún tipo de apoyo para pagar mi deuda. En el caso de un nivel mediano o severo es cuando vamos a requerir el apoyo de otro tipo de instancias para nosotros poder pagar nuestra deuda. Considero que un nivel de endeudamiento mediano es aquel cuando tú debes un promedio del equivalente a 6 meses de tu salario anual. Esto es importante porque estamos hablando ya no que debes una cantidad pequeña, sino es una cantidad que significaría que durante 6 meses tú no vas a tener ni un solo peso de tu sueldo para pagar tu deuda. Un nivel severo, estamos hablando que tu nivel de deuda es el equivalente a un año de tu sueldo o un poco más. Cuando nosotros hablamos de que tu nivel de endeudamiento es extremo, es cuando estamos hablando de que tu deuda equivale entre 1 y 1 año y medio de tu sueldo anual. Y estamos hablando que estás llegando a un aspecto de quiebra financiera cuando tu adeudo es el equivalente a 2 años o más de lo que tú ganas al año para pagar esas deudas. Aparte de esto, vamos a hablar que hablamos de quiebra financiera cuando si tú realizaras exclusivamente los pagos mínimos de tus tarjetas o de tus deudas y aún pagando exclusivamente el mínimo, no te quedaría nada de tu sueldo. Quiere decir que si yo hago el pago mínimo de mis tarjetas de crédito, es mayor al 100% de mi salario. Es en este caso cuando estamos ya considerándonos en quiebra financiera. En el caso de cuando hablamos que tu deuda es mínima o es media, pues muchas veces nosotros hablamos de que son deudas que son 100% pagables. Quiere decir que tu deuda, si por alguna ocasión no recibieras apoyo de nadie, pues igual la vas a poder pagar aunque te cueste algo de esfuerzo en un periodo no mayor a 2 años de tu vida. Generalmente, aun cuando tu deuda no sea tan grande, si yo quiero pagar esta deuda, lo primero que yo recomendaría es hacer una reestructura de deuda. Quiere decir que si yo tengo alguna tarjeta que tiene una tasa de interés demasiado altas, pues ningún trabajo me cuesta hablar con mi banco y decirle, ¿sabes qué? Estoy en una situación donde me está costando mucho trabajo pagar tu deuda y quiero llegar a un acuerdo. En algunos casos, los bancos tienen programas para que si tú eres una persona que paga en forma puntual sus créditos, pues te pueden brindar apoyo. Obviamente que cuando los bancos brindan algún tipo de apoyo en este tipo de reestructuras de tarjeta de crédito, lo primero que te van a decir es que tu tarjeta de crédito va a quedar bloqueada. ¿Qué quiere decir? Ya no vas a poder utilizar la tarjeta de crédito para hacer compras, para hacer gastos y demás. La deuda se va a congelar y tú vas a estar pagando una cantidad mes con mes para liquidar esa deuda. Una vez liquidada la deuda, la tarjeta queda cancelada y tu historial sigue limpio. En otros casos, pues nos tenemos la opción de que existe algo que se llama consolidación de la deuda. Esto sucede cuando yo tengo una relación con un banco, que en este caso sería principalmente el banco que maneja mi nómina. Muchas veces puedo yo llegar y decirle, ¿sabes qué? Mira, tengo este problema,
tengo esta situación donde estoy debiendo esta cantidad de dinero y me cuesta mucho trabajo pagarla por las tasas de intereses tan altos. Si el banco ve que tienes un historial crediticio más o menos aceptable, muchas veces el banco te va a ofrecer la oportunidad de pagar tu deuda en una tasa fija y a una cantidad de años. Yo aquí te recomiendo de que si tú aceptas un préstamo personal para consolidar tu deuda, en efecto lo uses para eso, que no uses ese préstamo como un dinero adicional para volver a gastar, porque entonces tu deuda, de ser pagable, la vas a poder subir a un nivel donde vas a llegar o al límite del pago o propiamente a una quiebra financiera. Ahora, si estás en una situación de que trataste de reestructurar, trataste de consolidar tu deuda y no se pudo hacer nada, ¿cuál deuda debo de pagar primero en caso de no poder reestructurar? Aquí yo te recomiendo dos cosas. La primera, hay que ver cuál es la deuda que debes más. Y lo segundo, ver cuál es la que tienes a tasa de interés más alto. Si yo puedo pagar con mayor facilidad la deuda que tengo con la tasa de interés más alto, sería lo ideal. Si no tengo esta situación, lo recomendable sería primero pagar la deuda más pequeña, para así ya tener un cobro menor en lo que yo tengo que pagar. Y lo segundo que debo de hacer es siempre pagar el mínimo más algo adicional para tratar de que, si es posible, mi deuda pagarla en un periodo máximo de un año o año y medio. Una de las cosas muy importantes para que mi deuda sea pagable y para no volverme a endrogar y no volverme a llegar a una situación más severa como sería mi deuda al límite de pago o llegar a una quiebra de financiera, pues es diseñar algo que yo lo llamo el fondo de emergencia de pagos. El fondo de emergencia de pagos sería que de cada peso que tú puedas guardar, ese peso lo utilices para precisamente tenerlo para tus gastos extraordinarios. ¿Qué significa esto? Que muchas veces tú estás pagando tu tarjeta de crédito y te concentras exclusivamente en pagar la tarjeta de crédito, pero no guardas ningún peso para ti. Por un lado está bien, porque estás disminuyendo tu tasa de pago y está bajando tus intereses. Pero si no tienes guardado ningún peso, pueden suceder muchas circunstancias donde puedas verte en una necesidad de dinero extrema y otra vez vas a utilizar la tarjeta de crédito para financiarte. Entonces, yo sí te recomendaría que tengas un fondo de emergencia de pagos para que de ese dinero tú puedas tenerlo guardado y en una situación extraordinaria aprovecharlo sin necesidad de recurrir a tu tarjeta de crédito. Lo segundo que yo te diría es disminuye tus gastos. Para esto es importante que tú conozcas tres aspectos de tus gastos. Hay gastos que son necesarios. Los gastos necesarios no los podemos disminuir y son tales como la renta de nuestra casa, el pago de la hipoteca de nuestra casa, la alimentación, el transporte para el trabajo, entre otras características. Hay gastos que no son necesarios. Entre los gastos que no son necesarios y dependiendo de tu nivel de endeudamiento, tú debes de valorar si lo sigues utilizando o no, pues sería en este caso el pago del servicio del cable, el servicio de celular, el servicio del internet y otros servicios que en general nosotros comúnmente usamos. Y una cosa muy importante, hay que tomar en cuenta los gastos que debes de evitar. Si estás en una situación que quieres pagar un adeudo, lo que debes de evitar es estar gastando en cosas que sean completamente de lujo. ¿Y cuál es una cosa, por ejemplo, de exclusivamente de lujo? Pues que te dediques a pagar restaurantes, que te dediques a estar pagando de que vamos a ir al cine, de que vamos a pagar algún viaje o alguna otra cosa, cuando estoy en una situación que lo que más me importa en este momento es pagar mi deuda. Obviamente, esto no quiere decir que en cierto tiempo no puedes darte esos lujos, no puedes darte ese viaje.
Claro que lo puedes hacer, pero en este caso primero debes de lograr una meta en cuanto al pago de tus deudas. Cuando la deuda yo considero que está al límite de pago. Esto es una parte muy complicada porque para mi gusto, cuando nosotros hablamos de que nuestras deudas están al límite de pago, significa que el pago de mi deuda es de aproximadamente entre el 50 y el 80% de mi salario. Aquí sí es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos porque si no tengo estos cuidados, mi deuda que está al límite del pago me va a llevar directamente a una quiebra financiera. Y lo primero que debo de hacer es intentar reestructurar el pago con mis acreedores. En muchas ocasiones, cuando ya estás en estas circunstancias, algunos bancos incluso tienen como característica que alcanzan ellos a percibir dentro de su sistema que tú estás en una situación de riesgo de pago. Al banco tampoco le conviene que tú le dejes de pagar. Para el banco es mejor en un momento dado que sea un pago menor de interés a quedarse con una deuda que tú ya después no le vas a pagar y ponerse en una situación de impago. Entonces, si puedes intentar una reestructura de pago con acreedores, ese es el primer paso que debes de realizar. Una vez que lograste esta situación, pues hay que poner énfasis en el pago de la deuda que tiene una tasa de interés más alta. Yo aquí sí te recomiendo de que si estás con deudas al límite de pago, más que pagar la deuda más pequeña, lánzate a pagar en el tiempo más cercano la deuda que tiene una tasa de interés más grande para que esta deuda rápidamente sea pagada y evites de que al estar pagando deudas pequeñas con una tasa de interés mucho más bajas, esta siga creciendo, creciendo y creciendo. Por eso, cuando tú viste otro de mis comentarios, cuando yo hablo de las tarjetas de crédito, yo siempre te comento que es importante que tú valores en tu tarjeta de crédito la tasa de interés que te va a cobrar en caso de que no pagues al 100% tu crédito. Otra de las cosas que actualmente también a veces sucede, si tú eres una persona que pagas y que tienes un buen historial crediticio, es que algunas tarjetas de crédito te están dando la oportunidad en estos momentos de realizar el pago de otra tarjeta. Aquí es importante tener en cuenta una cosa que debes de valorar. Si en efecto a la hora de que la otra tarjeta pagues tu tarjeta, en efecto te está dando una reducción de tasa. La mayoría de las veces la tasa que te van a ofrecer es una tasa promocional y es una tasa fija. Por ese lado, si tienes la opción de que tu deuda que tiene una tasa más alta la pases a una tasa menor, hazlo. Otro aspecto muy importante es que debes de evitar la quiebra financiera. Si tú no te pones las pilas en estar viendo cómo están tus situaciones de pagos y te sigues gastando en una forma descontrolada, vas a llegar rápidamente a una quiebra financiera. Entonces, muchas veces cuando estamos al límite del pago, podemos todavía tener una situación importante, pedir apoyo a nuestros amigos y familiares. Es importante que tomes en cuenta que a veces algún familiar te puede decir, mira, yo sé que estás en una situación muy crítica, que ya viniste, me contaste toda la situación y no te voy a prestar esta cantidad, te doy esta cantidad. Pero eso es importante que lo tomes en cuenta, porque si tu familiar te presta el dinero y espera que se lo pagues, págalo. Igual con tus amigos, porque de si no, vas a ocasionar de que por tus niveles de endeudamiento vas a perder una relación apropiada con tu familia o con tus amigos. En el último de los casos que vamos a hablar es cuando tú ya estás en una quiebra financiera. Cuando tú estás en una quiebra financiera, estamos hablando que tu deuda es mayor el pago mínimo que lo que tú ganas cada mes. Entonces, aquí es donde viene la situación más terrible que dices, ok, ya estoy en quiebra financiera, no puedo pagar ni siquiera el mínimo porque mi sueldo ya no me alcanza. O cómo o pago tarjetas, ¿qué voy a hacer? Lo primero es que si no has estado en impago, trates de hablar con tus acreedores.
Puede ser que alguno de estos acreedores o alguno de estos bancos, a pesar de todo, trate de reestructurar tu deuda. Y esto podría, de que tú, de estar en una quiebra financiera, puedas subir al siguiente límite, que sería con deuda al límite de pago, donde puedas tener un poquito de respiro para poder pagar tus deudas. Si de plano ninguno de tus acreedores no puede ayudarte o no te quieren ayudar, pues entonces vamos a quedarnos en el aspecto de impago. Y esto es importante que lo tomes en cuenta. Cuando tú te encuentres en impago, ¿qué es lo que debes de realizar? Primero, tener las cosas con calma. A nadie te van a encarcelar porque tú debas dinero. El deber dinero es algo normal. Todas las personas en algún momento dado podemos tener deudas, pero no por nuestras deudas nos van a meter a la cárcel o vamos a perderlo todo. Lo primero que debo de hacer es que si mis deudas las tengo donde yo recibo mi pago y no tengo ya automáticamente pago porque en automático me están cobrando en el momento en que depositan mi sueldo en ese banco, pues lo primero que debo de hacer es hablar con mi patrón y cambiarme de banco para evitar de que mi sueldo quede comprometido en ese instante y me quede yo sin dinero. Una vez que hago yo esto, de irme a otro banco, no voy a usarlo para empezar a buscar la manera de otra vez endrogarme. Al contrario, como no voy a pagar ninguna de mis deudas, las deudas se van a estar incrementando, incrementando, incrementando. Y es importante tener en cuenta de que van a estarte hablando a cada rato, de que van a estar molestando en tu familia y debes tú también decirle esto a la familia. Nadie diga nada, yo no voy a contestar y voy a dejar las cosas por el momento así. Aquí vamos a pasar dos cosas. Puede haber un acuerdo financiero o pueden ofrecerte una quita de pago. Es importante que debas diferenciar un acuerdo financiero y una quita de pago. El acuerdo financiero en este caso consiste en que el banco llega y te propone, que te dice, ¿sabes qué? Tú me habías pedido la opción de acomodar tu crédito para que todo quede otra vez bien. Te doy ahora sí la opción que tú me pediste y que no lo había hecho. Te voy a cancelar tu tarjeta, te la voy a dejar a tasa congelada de que me vas a pagar tanto de interés anual y me vas a estar pagando durante tanto tiempo para liquidar tu tarjeta. Cuando tú llegues a un acuerdo de este tipo, debes de tomar en cuenta que el acuerdo debe de ser por escrito de tu banco. Si no te hace un acuerdo financiero, porque muchas veces te hablan y te dicen, mire, usted ya está en el buró, la situación está bien dura, si usted me deposita en este momento tal cantidad, lo quito del buró, eso es una mentira. El buró ya te tiene registrado, el buró ya sabe que tienes un problema de pagos. Entonces, si no tienes una opción donde llegues a un acuerdo financiero con tus acreedores, la opción que te va a quedar es hacer las quitas de pago. ¿Qué es una quita de pago? La quita de pago consiste en que cuando tú tienes una deuda y el banco ya se enfadó de tratar de negociar contigo, va a vender tu deuda, porque todos los bancos tienen aparte un seguro de deuda, donde independientemente tú pagues o no pagues, el banco no va a perder. Está asegurado de que el dinero, se lo pagues tú o se lo pague alguien más, lo va a recuperar. Entonces, al vender el acuerdo, la empresa que se dedica a negociar este acuerdo de la deuda que tú tienes, va a hablarte y te va a decir, ¿sabes qué? Tú tienes un adeudo, el banco me vendió tu adeudo, o no te lo va a decir que te lo vendió, te va a decir, tienes un adeudo con el banco te va a ofrecer que si tú me pagas la mitad, por decir algo, de lo que me debías, te voy a cancelar esa deuda y te va a quedar como una quita de pago. Es importante que tú sepas que la quita de pago es un historial que te va a quedar en tu buró de crédito. Por eso es importante que tú debes de saber que tus repercusiones en el buró de crédito van a ser importantes cuando llegas a esta situación. Como te había comentado, lo que yo te recomiendo es de que te paguen en otro banco para que tú en el otro banco estés guardando lo más que puedas de tu dinero para que en algún momento dado la quita de pago tú la puedas realizar. Porque va a llegar un momento dado en que la empresa que quiere cobrar esa deuda va a hablar contigo y te va a decir, si me debías 100,000 pesos, págame aunque sea 20,000 pesos si los tienes ahorita, y si me los pagas te doy en este momento la conclusión y el saldo de que pagaste.
y que ya no debes. Pero aquí es importante de que en ese momento tú hagas el pago y que en efecto hables y que te conste que te van a dar el papel que diga que ya está liquidado el deuda. Una vez que pasa todo esto, debes de empezar a reestructurar el resto de tu vida. Todas las deudas las vas a poder pagar tarde o temprano con las quitas de paga. Obviamente, en el buró de crédito, durante un periodo de 3 a 5 años, vas a quedar con tu historial manchado, pero no te preocupes por eso. Vas a tener la oportunidad de volver a empezar, de volver a reinventarte y si en un periodo de 5 o 6 años tú demuestras que ya no volviste a llegar a esta situación y tu salud financiera es buena, vas a ver que otra vez las cosas van a salir bien.